Hola, ¿qué tal? Gracias, Dominicana, por permitirnos estar aquí en Teleradio América a través de las plataformas digitales, cualquier medio que usted utilice para sintonizar, ya sea en teleradioamerica.com en tiempo real, como muchos de nosotros en ocasiones sintonizamos. Agradecer a los participantes de este espacio que en el día de hoy vamos a compartir reflexiones distintas desde la política dominicana hasta la regional, pasando por Latinoamérica, visitando Estados Unidos, un poco el desarrollo del aspecto económico en la política partidista, entre otros temas que siempre son de nuestro interés. Como sabemos, el Senado de la República aprobó esta semana en segunda discusión el proyecto de ley orgánica que regula la protección al derecho a la intimidad, al honor, al buen nombre y la propia imagen. Esto es una pieza autoría de la senadora por la provincia de Bauruco, Melania Salvador. Esta pieza tiene por objetivo regular los derechos de intimidad y demás que están establecidos como derechos fundamentales y que en esta iniciativa serán delimitados y protegidos frente a todo género de intromisiones ilegítimas, entre otros aspectos que en el transcurso de esta conversación nosotros vamos a ir viendo. Por supuesto, ya tendremos la oportunidad de ir profundizando en aspectos puntuales. Sin embargo, dado el interés que han mostrado muchos ciudadanos referente a este tema, yo también, pues hemos visto de qué se trata y hemos hablado con algunos amigos que son conocedores de la materia para ir escudriñando e ir presentando un poco esta conversación. Después de la publicidad, entonces iniciamos. Ustedes no se vayan. Gracias por mantener sintonía. Nos acompaña en esta mesa Aldo García, quien es abogado especialista en Derecho Público, entre otros aspectos en su carrera profesional. Y él está con nosotros para hablar un poquito sobre este tema que ha sido tendencia en las últimas semanas. Hemos expresado nuestra preocupación y por eso nos ocupamos. Sobre todo en las redes sociales la gente se ha expresado en torno a lo que posiblemente pudiera representar una ley mordaza o ciertos límites que no necesariamente van de acuerdo a la institucionalidad, al fortalecimiento de la opinión, de la libertad de la expresión y de pensamiento. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre todo eso, porque esta semana se publicó que estuvo aprobado el proyecto de ley que regula el derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la imagen. Vamos a ver, ¿qué teníamos antes? ¿Desde cuándo se ha estado conversando sobre esto, Aldo, en tu experiencia profesional? ¿Qué nos comentas? Bueno, antes teníamos la ley 6132, que era una ley, a mi entender, represiva, porque utilizaba el derecho penal para coaccionar la libertad de expresión, en razón por la cual llegó al Tribunal Constitucional para que éste analizara ciertos artículos referentes a la libertad de expresión cuando se utiliza contra funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, porque estos voluntariamente se exponen a un mayor escrutinio social, en razón por la cual ellos deben soportar una carga mayor, obviamente en el ámbito de la esfera pública. Porque eso no quita que en la esfera privada ellos mantengan su derecho a la intimidad, y que el mismo Tribunal Constitucional ha dicho en la sentencia 7516 que en el caso de la esfera privada estarían sujetos a las sanciones correspondientes. Ok, eso es muy importante, definir lo privado y lo público, porque quien ejerce un trabajo público, ya sea un funcionario, un servidor o una persona medianamente conocida en cualquier área, en este momento, en esta realidad global, pudiéramos decir que es público, porque anda por ahí, hay una fotografía, hay un video en la calle, en el centro comercial, en una playa. Ahora, si se trata de que en tu residencia alguien eleva un dron o se sube por la pared para hacer una fotografía de tu espacio privado, ahí sí la cosa tenemos que separarla. ¿Pudiéramos hablar en esos términos, Aldo? Cuéntame. Sí, y también en relación con en sus funciones públicas, porque los funcionarios pueden ejercer su esfera privada incluso en el ámbito público, digo, en el ámbito público, mejor dicho, en el espacio público. Ajá.
porque un funcionario puede estar cenando en un restaurante con su familia no tiene por qué soportar esa intromisión que lo pueda afectar. Una intromisión, por ejemplo, de que alguien vaya a hacerle una fotografía o de que se publique un video tomando o abordando un avión en un aeropuerto, el que sea. Bueno, siempre que se quiera, por ejemplo, dañar la imagen, realmente no hay como conocimiento de lo que es lo público y que es lo privado, porque nosotros como ciudadanos, para tener... para contribuir a la democracia, debemos opinar libremente sobre en las instituciones públicas y sobre el trabajo que realizan los funcionarios. Ok, un asunto de forma, como hablábamos antes de empezar esta entrevista. No es lo mismo decirle mentiroso a alguien que decir que esa información debe ser verificada o que debe ser consultada porque carece de toda verosimilitud. Es un tema bastante Es complejo. una forma muy diplomática de decir las Claro, cosas. Sí. y no solamente está el tema de los servidores públicos y los funcionarios y demás, también, como decía y hacía referencia a gente que tiene una tienda, que se ha hecho conocido por las redes sociales, es un influenciador o influenciadora, casos que hemos visto, y situaciones que obviamente laceran. Sin embargo, cuando es esa persona que decide publicar ese contenido, ya en términos de derecho el asunto cambia, Aldo, porque ya fue una decisión. El mismo funcionario público que lo publicó. O la persona, Sí. la que sea, sí, ahí cambia. Por ejemplo, en estas, en este proyecto de ley orgánica que regula la protección al derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen, me dicen se parece bastante a una de España. O sea, que ha hecho quizás una consulta profunda sobre esa realidad, traen a República Dominicana y todavía se está consultando para hacer modificaciones. Se rindió un informe técnico recientemente, teníamos ahí los documentos que vamos a estar compartiendo con ustedes y hay cosas de sumo interés que hablar, por ejemplo, la utilización del nombre, de la voz, la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza similar sin previo consentimiento, que eso ha pasado muchísimo y ya hemos consultado con otros abogados en materia privada que han tenido que defender casos de gente que con la fotografía, con el nombre o con alguna cita se usa para promocionar o vender más servicios o productos del que sea. Eso también se estará regulando en República Dominicana. Y menciono España porque es bastante conocido el cotilleo, esos programas de chismes, de espectáculo, ¿no? En donde es mejor, más lucrativo vender la fotografía, el video y pagar toda la demanda civil que eso implica. O sea, ha sido conocido internacionalmente. ¿Se puede apelar a algo así en República Dominicana? Porque el mercado es bastante pequeño. Bueno, el contexto va a depender de cada país. Claro, claro. Aquí habla de la imputación de hechos o manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de una persona y allí lo determina el tribunal. Entonces, estamos sensibilizados en República Dominicana para saber y decir qué lesiona mi dignidad, porque también del otro lado, y debo hablar del pensamiento de muchas otras personas, dicen sentir que hay una hipersensibilidad, que ahora todo ofende, que ahora todo es discriminatorio. Aquí hemos hablado mucho de eso y por los chistecitos se empieza a construir una sociedad discriminatoria, excluyente. Hay chistes dirigidos a ciertas comunidades, ya sea la afroamericana, en el caso de Estados Unidos, los chistes contra las minorías sexuales. Claro. Y entonces, realmente un chiste, además de la ofensa, contiene, digamos, lo que realmente una persona realmente piensa sobre ellos. O sea que un chiste no es realmente inocente, sino que un chiste te da risa porque ya previamente tú has asimilado unos estereotipos sobre ellos. Claro. Entonces, no creo que los chistes sean tan inocentes en ciertos casos. Claro. Y pueden ser, digamos, incuriosos contra ciertas personas. Claro, eso lo vamos a abordar también con José Santana, investigador, quien se une a la mesa en adelante, a propósito de los crímenes de odio y de los tantos casos que ha vivido principalmente, bueno, Europa y Estados Unidos, con esas masacres que van alimentadas por
esa intención de superioridad o supremacía blanca, como bien se ha publicado, y es terrible. República Dominicana a veces lo tomamos a la ligera con el tema dominico-haitiano, sin embargo, hay que colocar la mirada y toda la intención para que esto se aborde desde la responsabilidad por el ejercicio pleno de los derechos humanos, derechos de todos y todas. Mencionas algo muy importante, es que la libertad de expresión, como todos los derechos, no es un derecho absoluto, sino que tiene restricciones. Esas restricciones deben ser claras, no pueden ser ambiguas, tienen que ser claras y tienen que ser proporcionales. Aquí, por ejemplo, hay discursos que no están protegidos por la libertad de expresión, que son la apología de odio, que son la apología de la guerra. En una ocasión, recuerdo hace muchos años, yo me ofendí porque alguien publicaba, era una mundial de fútbol, decía, pero díganle a España o díganle a los alemanes que no son judíos. Y yo, pero caramba, esto puede ser un chiste. Y hablamos aquí también de el caso de Charlie Hebdo también en Francia y bueno, muchos otros. Y la gente no lo ve porque no está sensibilizado. Vamos a seguir hablando sobre eso porque ha sido un mecanismo de control cuando desde propaganda alemana se utilizan los gráficos, los dibujos, la risa, la burla, para ir infundiendo, metiendo esos mensajes en una población dominada, controlada, a favor de una visión política. Después de la publicidad, entonces, vamos a unir a nuestro próximo invitado. ¿Qué decía ahí? De regreso. Este espacio, que ya casi cumple 7 años, se ha mantenido por la voluntad de que diferentes voces de la sociedad dominicana se expresen de manera libre. Hemos sido sumamente incluyentes, participativos, plurales. Y sabemos que ahí, del otro lado, los grandes medios, los espacios que conforman el poder económico, político, pues tratan todos los días y se esfuerzan y lo hacen bastante bien de impulsar y mantener el status quo, sus mensajes. He hablado con José Santana, anteriormente investigador, sobre estos temas y ya finalmente en mesa para abordar desde la derecha y sus mensajes, el poder político y económico, hasta lo que nos compete en esta edición sobre la libertad de expresión y cómo los mensajes pueden ser manipulados para hacer creer o hasta gobernar, desde que el mundo es mundo. Bienvenido, ¿cómo está usted? Gracias, muchísimas gracias, te agradezco la invitación y más con mi querido amigo Aldo, que está aquí presente. Gracias, Tatiana. Miren, yo voy a decir algo, este programa se graba en la tarde, se emite en la noche, por eso tenemos las tacitas de café, que esta vez la dejamos ahí y la voy a dejar en la mesa. Fíjense, pues hablando con Aldo, que es un especialista en Derecho Público, entre otras materias, conversamos sobre los aspectos fundamentales a resaltar de este proyecto que ha sido aprobado recientemente, que ahora sigue en discusión en la Cámara de Diputados. ¿Qué otros aspectos, Aldo, tú entiendes importantes para que el público conozca? Bueno, en algunas de las cuestiones controversiales era el tema de la inmunidad de opinión de los parlamentarios. Esta inmunidad está reconocida constitucionalmente en el artículo 85, en el ejercicio de sus funciones. A mi entender, esa prerrogativa no es absoluta, y no puede llegar hasta los insultos. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional de España, que si bien es una prerrogativa constitucional, eso no quiere decir bajo ningún contexto de que pueden insultar, porque eso no contribuye a la opinión informativa, legislativa, ni tampoco contribuye a la crítica que pueda tener con sus pares. Bueno, aquí el director del Departamento Técnico de Revisión Legislativa, Wendell Félix, que ha enviado este documento el 23 de marzo a la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos, que nos han facilitado el mismo, se refiere a muchas observaciones, vamos a decir, comentarios que entre ellos parte de lo que tú hablas, el ejercicio de la vía civil establecido en la sección 2, capítulo 3, que habla de demanda civil, demandas por juicios insultantes, que es ambiguo, se irán haciendo modificaciones. Ahora bien, estas consultas, que era parte de lo que me decía un abogado amigo,
que no están disponibles los documentos de manera inmediata para la sociedad, para la prensa, comunicadores o cualquier ciudadano o ciudadana que quiera hacer aportes al respecto, es un punto a mejorar, porque se hacen las modificaciones, sin embargo no están en el website, no están de manera fácil, rápida de acceso a quien quiera tener estos documentos, o sea que por ahí también es importante. Santana, ¿queremos escucharle? Ya, muchísimas gracias. Mira, bueno, delante de Aldo yo me quito el sombrero cuando se trata de hablar de este tipo de asuntos como el proyecto de ley. Pero a mi entender, yo creo que es un buen paso para regular algunas cosas que suceden debido al avance tecnológico que existe actualmente y que uno se enfrenta a algo que es realmente conflictivo. Y es que en el mundo moderno existen dos realidades. O sea, existe la realidad virtual y existe la realidad concreta. Entonces, a partir de esos dos mundos, nosotros tenemos accionar consecuencias, problemáticas que se articulan dentro de cada una de esas realidades. Dentro del mundo de la realidad concreta, tú no puedes difundir un fake news en un libro, porque inmediatamente la comunidad intelectual saca otro libro y te dice exactamente dónde está equivocado. O sea, cuando tú escribes algo en biología, en ciencia, algo que sea falso y lo publica en la realidad concreta, es fácil de contrarrestar y no tiene el impacto y no se propaga tan rápidamente como pasa en la realidad virtual. ¿Qué sucede? En República Dominicana y en la mayoría de los países está la realidad virtual. Entonces, en la realidad virtual tú puedes hacer prácticamente lo mismo que tú haces en la realidad concreta, pero no hay un set de valores y de consecuencias específico para esa realidad virtual. Y borrar eso después, Santana, es entonces no existe, y ahí va a haber un gran desafío para la humanidad en términos de avance, para los abogados, para los políticos, en cómo poder estructurar una forma de vida adecuada, civilizada, en dos realidades distintas, de manera que una no afecta a la otra. ¿Por qué? Porque lo que tú digas en la realidad virtual afecta a la realidad concreta. Entonces, yo vengo aquí y te digo, Tatiana, tal cosa, te lo digo en persona y te insulto o te digo una mentira. Mira, a mí me dijeron que te vieron los otros días saliendo de un sitio que tal y tal cosa. Y aquí mismo tú puedes contrarrestar lo que yo te estoy diciendo de tú a tú, como dicen. Pero cuando yo digo eso en las redes sociales, eso tiene unas consecuencias impredecibles. Entonces hay mucha irresponsabilidad, sobre todo de personas que no son ni siquiera periodistas. O sea, la profesión periodística se ha relajado, se ha vulgarizado. Quiero hablar de las exenciones de la intromisión ilegítima, exención de la intromisión que no se considera violación a los derechos protegidos por esta ley. Tenemos que mencionar las consideraciones jurídicas o las apreciaciones de hecho que realicen los jueces, que también a veces se critican y se interpretan y se contradicen muchísimo, pero bueno, es la ley. Cuando se trate de opiniones manifestadas por diputados o senadores en el ejercicio de sus funciones, como bien tú planteabas en el segmento anterior, los informes, memorias y otros documentos que se impriman por disposición del Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial, del Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior Electoral, las reseñas periodísticas que haga la prensa escrita, radial, televisada, digital o de cualquier otro medio respecto de las sesiones públicas del Congreso Nacional. Una reseña, sin embargo, yo que estoy de este lado de la comunicación he visto y sé cómo se puede manipular a través del lenguaje, de las imágenes, de la edición, del contexto en el que se realice una entrevista o se le permita la participación a una persona u otra para incidir. Y esto puede llevar al auditorio, al público, a la audiencia, a pensar, porque se va dirigiendo en torno a lo que tú quieres colocar en la mente del otro, de la otra. En ese aspecto, ¿cómo ustedes ven la regulación y tomando en cuenta la realidad del pensamiento crítico o no de la población dominicana? Bueno, en cuanto a mi opinión, yo creo que
tiene varias aristas. O sea, en República Dominicana, a nivel general, hay un bajo nivel de desarrollo político en materia de las discusiones que se presentan. O sea, tú vas a México, por ejemplo, y el nivel de interacción a nivel político es totalmente diferente. Incluso Costa Rica, que es un país relativamente, tiene 5 millones de habitantes, pero es relativamente más pequeño. Yo creo que es importante tener ese tipo de regulaciones. Creo que es importante poder ponerle un freno y poder tener criterios, sobre todo cuando se trata de lo que tiene que ver con la parte virtual. Poner un freno a esa difusión de información que no está corroborada y que no está debidamente argumentada. Incluso antes, por ejemplo, tú te dabas cuenta, y te voy a trasladar a otro terreno, en la época de Juan Bosch, en la época de Balaguer, se daban discusiones intelectuales y tú veías cuáles eran, tú podías fácilmente ver cuál es el problema, cómo se discutían esos temas. O sea, Juan Bosch escribió muchísimos libros, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, o La dictadura con respaldo popular, y eran ideologías específicas de las que se hablaba y de las que se debatía, y Balaguer tenía también su propia visión. Hoy en día eso no existe. Sin embargo, el debate televisado con la Iglesia Católica fue bastante manipulado y utilizado políticamente. Sí, pero hoy en día hay una ausencia de eso. Hoy en día, fíjate lo que pasó ayer o antes de ayer. En Chile están aprobando una ley, es una ridiculez total. O sea, en Chile están aprobando una ley. Cuando algo se hace en Chile, el primer país que salta es República Dominicana, o sea, toda la ultraderecha. Y se habla de mujer y se habla de persona menstruante. Ya aquí se transformó eso, alguien lo dijo o se publicó por un sitio, se creó un fake news y se armó un alboroto. Pero ni siquiera leyeron el contenido, ni siquiera de los leyeron derechos el de las contenido. personas menstruantes. O sea, nadie se detuvo una hora a leer el contenido de ese texto o a ver cuál es la realidad, no en Chile, en Latinoamérica, en el mundo, con esta población. O sea, a mí me causa risa y tristeza a la vez, porque veo colegas que se detienen una hora a especificar sus hijas, sus hijos y por qué yo y que las cuarentonas y que las cincuentonas sin siquiera haber leído. Entonces yo decía, caramba, mira, yo no opino porque no he tenido el tiempo. Cuando lo vi dije, caramba, y es que drena mucho. O sea, totalmente absurdo. Entonces, no tienen la delicadeza ni la integridad para decir, óyeme, perdón, nos equivocamos, dijimos un fake news, I'm sorry, mea culpa, una fe de rata, qué sé yo. Ese tipo de acciones. Mira, la ultraderecha para mí es una ideología de odio. Bien organizada, articulada. Bien organizada, o sea, y con yo defino a la ultraderecha en el mundo. Y te voy a decir por qué. Para mí la ultraderecha es una ideología de odio, porque a diferencia de la izquierda, y yo no estoy de acuerdo con la ultraizquierda, pero a diferencia de la izquierda, toda la concepción política, económica, sociológica de la ultraderecha, incluso a nivel psicológico, lo que plantean hacerle a los homosexuales, o sea, todo el proceso de terapéutico que supuestamente debe llevar un homosexual para no ser homosexual, todo lo que plantea la ultraderecha es exclusivo. O sea, la izquierda no es exclusiva. Y limitación por de derechos naturaleza. Por todas partes. No que es el control del cuerpo de la mujer, que si el libre ejercicio de la comunidad LGTBI+, o sea, son muchos aspectos que aquí se tratan cada fin de semana. Todo lo que plantea la izquierda, la ultraderecha es exclusivo. Si es debatir el problema entre solidaridad y migración, es excluir la solidaridad. Si es debatir el problema entre el derecho a la vida y el derecho de la mujer, es excluir el derecho de la mujer. En todos los problemas, tú analizas todos los items, todos los puntos donde hay debate entre la izquierda y la ultraderecha dominicana. Privatización. Es excluyente. Control de los medios. Y la exclusión es odio. Claro. Vamos a la publicidad, ya que tenemos a estos dos especialistas en la materia que tanta luz nos arrojan para hablar de este tema en general. Quédese.
De regreso, yo debo decirlo públicamente siempre que soy una apasionada del derecho, aunque en ocasiones me he sentido tan decepcionada por el estado de cosas en República Dominicana, en muchas latitudes del mundo, cuando veo injusticias, inequidades y demás. Y bueno, hablando de este tema en particular, las disposiciones de esta ley que no implican prohibición o restricción al derecho y el deber que tiene toda persona de denunciar a cualquier autoridad pública o judicial competente la infracción que cometa cualquier funcionario o empleado público en el desempeño de sus funciones. Y ahí yo sé que hay muchísimo ruido, porque la gente ha entendido con estas intenciones de que, repito, se trataría posiblemente de una ley mordaza y no es así. Tenemos otros mecanismos, la ciudadanía puede seguir denunciando, puede utilizar los criterios, los valores que considere justos, siempre apegados a la ley, para no caer en difamación, sino que tenga un mínimo de pruebas. Hay otra dimensión que yo creo que también es importante, que quizás no está contemplado en la ley, que es el impacto a nivel social que puede tener este tipo de, por ejemplo, con lo que tiene que ver con las redes sociales. Mira, PIROS, que es Profile of Individual Radicalization in the United States, tiene estadísticas de los niveles de radicalización y de extremismos que se han desarrollado en Estados Unidos vía las redes sociales. Desde el 2005, en el 2005, el proceso de radicalización de individuos producto de las redes sociales era como de 8%. En el 2016 era de 88%. Impresionante. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú creas un ambiente tan radicalizado, tan extremo? Tú te pones a decir cosas como que los dominicanos son bullosos porque heredan eso del reggaetón norteamericano. Entonces después viene un tipo y le da 2 balazos a otro porque cree que es un reggaetonero. O sea, la libertad de expresión, yo estoy de acuerdo con la libertad de expresión hasta de la persona que yo desprecio, pero la libertad de expresión lleva consigo una responsabilidad, la responsabilidad de tú poder demostrar que lo que tú estás diciendo es cierto y no daña a nadie. Lo dice Santana el investigador. Entonces, no es a la brigandina que yo voy a hacer, yo voy a decir lo que a mí se me ocurra, porque sí. Quieren cambiar el nombre, son personas menstruantes, cuestiones de ese tipo, mira lo que pasó en Estados Unidos el 6 de enero. Claro. Mira Otra vez. Otra vez. Tenemos que decirlo, porque ha ocurrido. Yo recuerdo en estos 7 años que hemos tratado el tema en varias ocasiones, es triste. Y entrar a un cine, a un centro comercial, o sea, acabar con la vida. Y las mismas redes sociales de Estados Unidos son las mismas redes sociales que nosotros estamos bombardeados y que estamos interactuando. Y no puedes comprar alcohol, pero sí un arma. Antes, entonces, un tema de discusión eterno. Sí, antes, el proceso de radicalización, desde que tú empezabas un proceso de radicalización vía las redes sociales, hasta que una persona ejecutaba una acción violenta concreta, era como de 18 meses. Pero nosotros también vimos el caso de Donald Trump, cuando asciende al poder, cómo eso influyó en la población y que mucha gente pensara, entendiera y validara que tenía el poder de agredir a los latinos, a la comunidad afroamericana, y se vio en muchos Por eso videos, en el 2016... porque se vieron protegidos, validados. Hitler, Ujú. moderno, vamos a acabar con todo lo que sea inferior a mí, y eso es lo peligroso, y lo hablábamos hace un momentito con Aldo, de ese discurso de odio, y de toda esa validación social que siente gran parte de la población cuando sus líderes, sus gobernantes, las personas que están en la toma de decisiones lo validan. Así lo validan, lo protegen y cuando existen casos de injusticia miran hacia otro lado, no lo toman con la importancia desde la mirada de derechos humanos y protección para todos y todas. What are you going to say to the Proud Boy? Stand back. Exacto, quédate o sea, ahí. Quédate claro, ahí, no hagas nada. Eso es. ¿Qué tú le vas a decir a la gente del Ku Klux Klan? Estén tranquilos. Que a propósito hay una fotografía también viralizada al blanco, cómo lo arrestan después de
de esa masacre y cómo arrestaron a Floyd, por ejemplo, en el piso, que lo sometieron hasta que le quitaron la vida porque lo asfixiaron. Y este tipo de modelos se ha visto mucho y la gente lo sabe y la gente lo publica y se indigna. Y hay muchos grupos sociales que se han movilizado en todos los Estados Unidos. Ustedes recuerdan, hubo saqueos, hubo una gran manifestación violenta producto de la indignación de gente decir, óyeme, es que tienes que prestar atención a esto. Sin embargo, los estudios están ahí, dicen, hay muchos policías blancos que tienen ese odio y arremeten con violencia y con abusos a toda esta población afrodescendiente. Sí, eso es un conflicto. Yo no creo que el conflicto blanco, African American y blanco se resolverá nunca en Estados Unidos. Siempre va a haber ese enfrentamiento. Yo no creo que nunca va a haber una conciliación, por lo menos en esos dos grupos. Pero es algo peligroso. Y yo creo que en República Dominicana esa ley es el primer paso y los legisladores deben tomar atención porque algún día le puede tocar a ellos. Claro. O sea, aquí hay que empezar a regular lo que tú dices por las redes sociales o lo que tú dices desde un programa que se supone que es información. Claro. No cualquier patán puede estar haciendo noticia. Ser periodista es una profesión de respeto. Y esa ley, a mí me parece que es la introducción para empezar a regular cosas como esa, porque fácilmente terminan con la imagen de cualquiera. ¿Qué miedos pudiera tener la ciudadanía, Aldo, para no expresarse tan libremente como quisieran o merecen? Yo creo que el miedo con no expresarse es cuando hay restricciones que no son claras y que no cumplen con lo que se llama un test de proporcionalidad. En este caso, a mí me parece que podría darse el efecto contrario. Y yo quizás me preocupa un poco su aplicación, aunque en general me parezca un gran avance, pero por ejemplo... ¿La aplicación por qué, Aldo, te preocupa? Porque, por ejemplo, es conocer la realidad dominicana, porque si bien, por ejemplo, como decía ahorita, y hablaba sobre el tema de la inmunidad parlamentaria, hay que ver cómo se va a aplicar este proyecto de ley, porque nosotros, conociendo la realidad, que hay muchos legisladores que realmente hacen comentarios que no están vinculados a su función pública. Claro, lo dicen en sus respectivas cámaras, pero que en ningún modo aporta a la argumentación de sus ideas. Y entonces, cuando ellos alegremente estén injuriando a una persona, entonces hay que ver cómo se va a aplicar este proyecto. Yo creo que ahí hay cuestiones mejorables. Claro, hay cuestiones mejorables, ya lo han dicho algunos que han estado escribiendo y bueno, yo entiendo que la ciudadanía que tenga la intención están publicados, si no, bueno, vamos a irlo compartiendo también a través de las redes sociales. Y el Colegio Dominicano de Periodistas, que estuvo invitado, en esta ocasión no pudo participar de este programa, pero sí sería bueno que sigan insistiendo y se pronuncien al respecto. Aldo, gracias por acompañarnos. Yo voy a hacer una última mesa para hablar del poder político y de una cosa es con guitarra, otra con violín. Vamos a hablar de esos pronunciamientos, sobre todo que ya República Dominicana, puedo decirlo de manera abierta, inicia una campaña política. Están los funcionarios y funcionarias en política, hay quienes piden la cabeza de algunas mujeres y hombres que están en el tren gubernamental, popularidad bastante elevada, como ha pasado con otros mandatarios. Y bueno, vamos a conocer desde la investigación y los procesos sociales y políticos en República Dominicana qué pudiéramos ver, cuál sería el comportamiento que se espera quizás para las próximas elecciones y también de los discursos y las propuestas, una cosa en la oposición, otra en el poder. Aldo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Continuamos. De regreso, muchas gracias por mantener sintonía. Se mantiene con nosotros ya para esta última mesa y concluir esta emisión de Así las Cosas en este fin de semana, José Santana, investigador. Con él hemos hablado fuera y dentro de cámaras para concienciar un poco y reflexionar sobre derecha, izquierda, República Dominicana, Latinoamérica
y verdaderamente que son temas que nos apasionan mucho. Y en ocasiones, debo decirlo responsablemente, como siempre, me he decepcionado de algunas ideas y propuestas cuando llegan al poder. Porque si bien en la oposición se presentan como mujeres y hombres progresistas, con propuestas extremadamente interesantes y que van acorde a lo que aquí en este espacio y en mi esfera privada también yo abogo, caramba, como uno dice, ¿y en quién es que vamos a creer? Cuando dicen que en el poder hay que mantener la unión, hay que mantener esa fuerza política que responda principalmente al primer mandatario, en este caso el presidente, que hoy se llama Luis Abinader, mañana no sabemos. Tenemos que hablar de visión política, de una ideología, no de una persona, y de lo que eso representa para los intereses de una sociedad que aún en el 2022 presenta tantos derechos insatisfechos. Entonces hablemos de eso, de mi romance. José, cuéntanos. Mira, ahí hay varios temas importantes que uno puede tratar. En el discurrir histórico de la política en República Dominicana, tú puedes observar etapas muy bien definidas. En la década de los 70 y 80, tú veías que existían partidos muy definidos ideológicamente. El Partido Reformista Social Cristiano, el Partido Revolucionario Dominicano y después el PLD. Pero había una identidad política en términos del discurso y en términos ideológicos de cada una de esas organizaciones. Eso se ha ido diluyendo por razones muy particulares que anteceden a todo ese proceso. Y es que ahora mismo los partidos políticos son maquinarias electorales. O sea, ahora tú no puedes tú encuentras dentro de un partido socialdemócrata como el PRM, personas progresistas, un poco a la izquierda, como Faride. Pero tú encuentras también personas con ideas ultra reaccionarias. ¿Cómo quién? Como gente. Como varias personas, incluso un diputado por ahí que se cree un príncipe. Entonces, tú puedes ver en todo el espectro político que eso ha cambiado. Y los partidos políticos se han convertido en una especie de maquinaria electoral. Tú mencionaste una mujer legisladora a quien apoyamos abiertamente, precisamente por este discurso y propuesta. Sin embargo, hoy dicen las mediciones que ha bajado su popularidad. Eso por un lado. Por otro lado, una riña interna entre quienes se quieren mantener en el poder y quienes abogan por levantar esa bandera progresista y defender los derechos de todos y todas. ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo se convirtió esto en un ring por el voto y por el poder? Control político y económico. Mira, es como te decía... Porque no lo veo solamente, disculpa, en el PRM. Vemos que si me voy de Alianza por un tema de centralismo, que si me voy del PLD para la Fuerza del Pueblo, porque aquí no hay opciones, porque ya la juventud agota su carrera y necesita otras plataformas para exponer su visión política. O sea, estamos viendo de todo en todos los partidos, ¿eh? Y por eso decía, ya República Dominicana a 2 años está abiertamente en elecciones. Mira, a eso le antecede, que era lo que te decía. Yo no quería entrar en ese detalle porque es un poco extenso, pero le antecede un periodo de mucha civilización democrática, que es la década del 60. En la década del 60 hubo un proceso de civilización democrática. Ambientalismo, ahí surgió el movimiento ambientalista, la lucha por los derechos civiles, la lucha por las mujeres, la lucha contra la guerra, el pacifismo, todos los movimientos activistas y el desarrollo, digamos, de un proceso de democratización de la sociedad se dio en la década del 60. Y no solamente en Estados Unidos, sino que en muchas partes del mundo. Fíjate que aquí surgió Juan Bosch, más o menos en ese periodo, fue el golpe de Estado, la Revolución Cubana. Al igual que en otros países latinoamericanos. En otros países latinoamericanos. ¿Qué sucede? Ese fue un proceso de democratización de la sociedad a nivel mundial. En la década del 70,
la clase política dominante a nivel mundial y a nivel corporativo se da cuenta de que hay demasiada democracia y deciden reestructurar la sociedad. Entonces hay un proceso de reingeniería ideológica a nivel general y se empieza a plantear la necesidad de que instituciones como la educación y la iglesia empiecen a hacer su trabajo de adoctrinamiento a la juventud, porque no lo estaban haciendo. Y también hay un proceso de reingeniería económica. Ya Estados Unidos empieza a hablar de los tratados de libre comercio, la mano de obra norteamericana se pone, con el Tratado de Libre Comercio se empieza a hacer competir a los obreros dominicanos con los obreros guatemaltecos, con los obreros de los otros países, se divide la clase obrera y se plantea una necesidad de desarrollar el consumo masivo y artículos de consumo para que la sociedad viva permanentemente en eso. Entonces, y eso no fue casual, ni fue tampoco una cosa espontánea, eso fue planificado. Existe un memorándum que se llama Powell Memorandum, que era el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde él que se la dirigía al presidente de la Cámara del Comercio de Estados Unidos, donde le decía específicamente que había demasiada democracia y que había que retomar el camino, la ruta, para poder guiar a Estados Unidos, a la sociedad democrática, por un proceso que defendiera la estabilidad de el status quo. Del status quo. Y a nivel internacional, eso eran los radicales conservadores. A nivel internacional, los liberales, que era Jimmy Carter, lo que es los demócratas, desarrollaron lo que era la Comisión Trilateral, que era precisamente con ese mismo fin. Y el documento de ellos constitutivo, tú lo puedes leer, y decían textualmente, demasiada democracia. Entonces se empezó a hacer una especie de reconfiguración a nivel ideológico y a nivel económico de la sociedad. Privatización, el sector financiero empezó a tener más fuerza. Hasta el 2007 el sector financiero no tenía la fuerza que tenía ahora. En el 2007 el sector financiero ocupaba más del 40% de las ganancias brutas en Estados Unidos. Entonces, introduciendo, digamos, una financialización de la economía, empezó a meterse al sector financiero en todos los sectores sociales y económicos. Privatización de las universidades, más privatización, tú tienes que agarrar préstamos estudiantiles para poder estudiar, porque si no, no puedes pagártelo, y después que tú terminas de estudiar, tú tienes que pagar eso y te trabajar, eso es carísimo, tú no puedes estar pensando en política cuando estás en la universidad, porque tú tienes que terminar rápido para poder pagar un préstamo estudiantil. La salud, privatización, AFP, ARS, todos los estratos sociales importantes empezaron a financializarse. Políticas que van a países latinoamericanos y tenemos caso Chile que resiste, ha resistido y ha sido ejemplo de lucha constante. Por eso la derecha odia muchos de los pronunciamientos y referencias chilenas. Ese proceso una movilización estudiantil importante que hoy todavía es ejemplo. Ese proceso llegó a las elecciones y se constituyen los países, los partidos en maquinarias electorales. Entonces, un candidato electoral pasa a ser un producto como una toalla sanitaria o un jabón. Obama era un excelente producto. O un papel de baño. O un papel de baño. Entonces, ¿cuánto le cuesta a un diputado o a un senador una campaña electoral? Pero eso la gente ya lo sabe y aquí se ha hablado de los precios de una regiduría, de una diputación, de una senaduría. Ahora, ¿eso lo sabes tú? Yo entiendo que eso lo sabe mucha gente ya. Sí. Entonces, ¿por qué compramos el dito discurso si sabemos que en 4 años será totalmente diferente? Porque la democracia dominicana se restringe a ratificar decisiones que toman otros, a ratificar un candidato o otro. En República Dominicana no existe una democracia participativa, donde el dominicano tenga el derecho a decir, este diputado no está respetando los acuerdos
o las posiciones políticas por las cuales nosotros lo elegimos. Vamos a hacer un referéndum revocatorio y vamos a quitar ese diputado. República Dominicana no hay la posibilidad de que constitucionalmente la ADP diga, por ejemplo, nadie puede defender el derecho de los profesores mejor que los profesores. La ADP, como institución gremial, va a llevar candidatos a diputados y a senadores al Congreso. En República Dominicana no existe la posibilidad de que las mujeres organizadas en un gremio femenino digan nadie representa los derechos de las mujeres mejor que las mujeres. Vamos a organizar un gremio, vamos a llevar mujeres candidatas al Congreso y a la Cámara de Diputados. Pero desde el 2010 estamos esperando los mecanismos de participación. Recuerdo hace 7 años fue el primer programa de Así las Cosas. No les interesa. Todavía necesitamos las firmas y todavía necesitamos el cómo. ¿Cómo? Aún tengamos quizás el cómo, Santana, ¿entiendes que estamos socialmente preparados? Sí, el pueblo dominicano está socialmente preparado. Sin la mano económica, sin el apoyo del empresariado, sin la movilización de sectores económicos de poder. Para ese desarrollo, digamos, de una apertura hacia una democracia más participativa. Más participativa. Claro que sí. Monteplata, el 4%, todas las luchas populares en República Dominicana, todas las luchas que representan los partidos, el mismo aborto, las 3 causales, han sido propuestas que los partidos políticos han tomado de los sectores activistas para robarse el voto de esos sectores Pero activistas. has dicho 2 cosas importantes que tenemos que desmenuzar. Una, aborto que se midió y más del 62%, recuerdo por ahí, decía estar de acuerdo con la despenalización en 3 causales específicamente. Aquí jamás por ahora se puede hablar de aborto libre. Y por otro lado, esa movilización social y esos activistas que hoy muchos y muchas de ellos están en el gobierno. Mañana puede llamarse Partido Social Dominicano, como usted quiera, pero este es el que tenemos. Entonces, dada esa coyuntura y esa realidad, en los próximos 2 años, ¿qué visualizas tú? Estaremos nosotros viendo. No, lo mismo que sucede, lo mismo que ha sucedido cíclico, cada 4 años. reciclaje. Sí, cíclico. Hasta que aquí no exista la voluntad política de darle participación a la ciudadanía en la toma de decisiones de sus problemas, la democracia dominicana va a seguir siendo una democracia de ratificación. Si no pasa a nivel interno, micro, de los propios partidos políticos, imagínate tu colectivo social, país. Exactamente. Entonces, los partidos políticos son maquinarias electorales y lamentablemente es así. Fíjate, por ejemplo, el presupuesto nacional de la República. ¿Cómo se decide hacer el presupuesto nacional de la República? Se decide de arriba abajo. O sea, gana un partido, ese partido tiene ciertas prioridades en términos económicos. Esas prioridades vienen dadas por los sectores que le ayudan a financiar su campaña, en todos. Y eso lo sabe todo el mundo, o sea, eso no es un secreto. Se hace de arriba para abajo el presupuesto. ¿Por qué se hace de arriba para abajo? Bueno, porque es un compromiso, digamos, por ejemplo, Leonel cree mucho en el desarrollo de la modernización y los metros y la inversión en infraestructura y la tecnología y cosas así. Pero, ¿por qué el presupuesto de la República no se hace de abajo hacia arriba? Nosotros tenemos una herramienta... Como debería pasar también a nivel municipal y el presupuesto participativo, que sean las regiones, localidades, los territorios que decidan cuáles son sus prioridades. Nosotros tenemos y que una herramienta... el dinero en esas prioridades. No en lo que diga el gobernador, en lo que diga el alcalde, en lo que diga el presidente, no. Lo que dice el territorio, la gente. Se supone que nadie mejor que la gente conoce cuáles son sus verdaderas necesidades. Tenemos una herramienta que es la Junta de Vecinos. En cada sector hay junta de vecinos, por lo menos en lo de clase media están bien organizados. No, si no están los líderes barriales. Los barrios, los que sectores también son populares. instrumentos políticos para movilizar gente en el día D. Son los que saben cuántas canchas de béisbol le hacen falta, qué calles deben arreglar, cuáles no deben arreglar. Y ese presupuesto puede venir de abajo hacia arriba, pero ¿qué es lo que piensa la mayoría de la clase política? Ah, no, es que los dominicanos no saben hacer eso, porque los dominicanos no entienden de cómo se hace un presupuesto, ni qué es lo que hay que hacer. Ah, los dominicanos son inteligentes para votar, pero no son inteligentes para decidir. Y para llenar guagua. Y para llenar guagua. Movilizar gente. Entonces, yo creo que República Dominicana, bueno, del grupo que nosotros estamos organizando, La Plaza, estamos planteando precisamente la necesidad de transitar en un proceso de desarrollo que nos lleve desde una democracia
representativa a una democracia participativa y de que los ciudadanos puedan decidir ellos mismos qué es lo que quieren. Óyeme, si en República Dominicana existiera hoy en día una democracia participativa, aquí no se estaría hablando de 3 causales o de aborto. Por ejemplo. Ya se estaría. ¿Y qué hacemos con esa decepción histórica de quienes nos presentan una propuesta, un discurso, y al cabo de 2 o 3 años cambia radicalmente? Eso va a continuar hasta que los movimientos activistas reconozcan la fortaleza que ellos tienen, porque son los movimientos activistas que eligen a los partidos. Esas elecciones no vienen de los propios partidos. Fíjate cómo fue la última elección. O sea, la plaza se llenó. Y son los movimientos activistas que nutren. ¿Por qué al PLD, a la Fuerza del Pueblo, al PRM le interesa que el presidente de la ADP sea de su partido? Claro. ¿Por qué a esos 3 partidos le interesa que el presidente del Colegio Médico Dominicano sea de su partido? ¿Por qué le interesa que el presidente del Colegio de Abogados o de los sindicatos de tal cosa, o de tal cosa, o de tal cosa? Porque son votantes que ellos van a tener garantizados. Pero ¿por qué esos colegios no reconocen su misma fortaleza y dicen, yo no necesito un partido para yo tener un candidato a diputado? Yo puedo desarrollar mi propio proyecto político y llevar a mis propios docentes a ser diputados o senadores. Como está pasando ahora con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y las propuestas que se presentan en algunos espacios para lograr, quizás, cambiar un poco el asunto. Santana, nos tenemos que despedir. Ay. No me gusta cerrar cada emisión sin un halo de esperanza, quizás de optimismo. A veces yo misma me dreno y me canso. Sin embargo, tengo fe en que muchos jóvenes seguirán pronunciándose e incidiendo en las instituciones públicas, en los espacios de incidencia social, en sus territorios. Yo creo en eso, No así a grado enorme, grande y tú sabes, porque como tú bien has planteado, o sea, cuesta mucho y nos seguirá costando movilización, sudor, energía, recursos económicos y mantenernos de pie para que esa lucha nos reivindique como personas, como seres humanos, sobre todo en materia de derechos. Quiero escucharte ya para concluir. Ya, mira, quizás lo más significativo que uno pueda decir con respecto al quehacer político dominicano es hacer un llamado a los jóvenes a tomar por sí mismo la idea de que tú no te educas en la Universidad de Google, en Google University. A propósito de Google. Tú no te educas en YouTube. Es importante que los jóvenes empiecen a tener conciencia y empiecen a velar y a exigir que se les resuelvan sus propios problemas. En República Dominicana, por ejemplo, existen pocos espacios de entretenimiento para jóvenes. Pocos. O sea, tú vas al Mirador del Sur a caminar. El Centro Olímpico, ahí hay piscina, pero está el Centro Olímpico. ¿Y qué pasa con los que viven por otro lado, lejísimo, que no tienen cómo? Sí, porque República Dominicana no es Santo Domingo ni el Distrito Nacional. Exactamente. Entonces, en República Dominicana, para los jóvenes, las opciones son el colmadón, la cancha, la esquina o el techo. Hace un bonche. El consumo de entretenimiento es el sexo, la droga. Entonces, los jóvenes deberían, yo creo que es momento en que los jóvenes empiecen a exigir soluciones a sus necesidades de esparcimiento, de educación, de todo tipo de problemática que ellos enfrentan diariamente en el quehacer. Y no dejarse llevar solamente por el odio que está totalmente difundido entre las redes sociales y ese tipo de cosas, y entender que ellos tienen un reclamo que hacer y organizarse y empezar a luchar por ese reclamo. No hay cambio sin las juventudes, eso siempre lo repetimos. Gracias, José Santana. Gracias, Tatiana. Acompáñanos, sé que no será la última vez, el espacio queda abierto. Después de la publicidad concluyo con una breve nota de nuestros amigos del Banco Popular, importante para ustedes.
De regreso, no quiero despedir esta edición sin antes compartir con ustedes que nuestros amigos del Banco Popular Dominicano realizaron la 8ª edición del foro Impulsa Popular. Esto ocurrió el pasado 17 de mayo, en el cual se animó a las pequeñas y medianas empresas a aprovechar las oportunidades de la internacionalización, brindándoles herramientas esenciales para incursionar en el comercio exterior con la exportación de sus productos y servicios. ¡Qué bueno! Allí vimos mucha gente amiga y me parece súper positivo que estemos impulsando desde las pequeñas, medianas y grandes empresas en la República Dominicana. Durante esta jornada se anunció una innovación en la oferta de productos y servicios del Banco Popular a sus clientes para fomentar estas iniciativas, también la incorporación dentro del portal impulsapopular.com de un espacio con informaciones, herramientas, documentos y normativas que facilitan el comercio exterior. También las referencias hacia Proexporta Popular, una completa guía con informaciones para conocer a fondo el proceso de información. Todas esas informaciones están contenidas en las plataformas oficiales del Banco Popular Dominicano. Siga consultando, nosotros siempre nos haremos eco de las buenas nuevas. Como siempre, apoyando al Banco Popular Dominicano y también agradeciendo el apoyo a este espacio Así las Cosas. Ustedes, gracias por permanecer allí. Seguiremos reflexionando, seguiremos hablando de los temas de interés político, social y económico y, por supuesto, permitiendo que diferentes voces en República Dominicana se expresen en total libertad, con inclusión, con respeto y, lo más importante, con el tiempo para que ustedes luego hagan la tarea de seguir hurgando, de seguir consultando diferentes opiniones en diferentes especialidades. En esta ocasión, desde la investigación, también el derecho, y si usted tiene alguna otra propuesta, no dude en consultarnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, Así las Cosas TV y el canal de YouTube, en donde cada una de estas conversaciones las compartimos cada semana en Comunicación Integral Dominicana y también en Tatiana Rosario, nuestro canal. Gracias por estar ahí, a seguir participando, a seguir luchando y resistiendo, que poco a poco vamos cambiando, yo sé que sí.